Nacimos en una familia de brujos y a mi mamá desde chica la llevaban a clases de control mental en las que tenía que describir a personas sin conocerlas, solamente sabiendo su nombre. Si te pasa alguna de estas 6 situaciones que te vamos a compartir, entonces no eres normal, eres brujo o bruja. Y no es algo malo, porque ser brujo no tiene nada que ver con hacer brujería o ser un chamán en medio de la selva. Muy probablemente la idea que tienes actualmente de un brujo no es la correcta. Hoy te vamos a contar cómo fue nuestro despertar y cómo nos empezamos a dar cuenta que nosotros éramos brujos. También te vamos a contar 6 señales para que descubras que tú también lo eres. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y esto es Activando Mi Magia. Si te gusta el contenido energético, espiritual, de astrología o de tarot, suscríbete a nuestro canal. Crecimos en una familia donde la espiritualidad y la energía eran temas de todos los días. Eran tan normal como tener desayuno, como bañarnos o como ponernos zapatos. De hecho, desde que His tenía 5 años, empezó a ver seres que no todas las personas pueden ver. Seres que ahora entendemos que eran desencarnados, seres trascendidos. Y imagínate que un chamaquito de 5 años le dice a sus papás que está empezando a ver a un amigo o a personas que otras personas no pueden ver. Y mis papás, en lugar de volverse locos y decirle también a él que estaba loco, buscaron personas capaces de poderlo guiar y ayudarlo. Buscaron brujas que eran psicólogas que empezaron a ayudarle a His a conocer cómo tocar su energía, sentirla y trabajar con ella. Pero His no es el único brujo en nuestra familia. Mi abuela creo que es una de las personas con más talento, con más dones brujísticos que yo conozco y tiene una capacidad increíble de poder leer a las personas. Antes siquiera que la persona comparta qué está pasando con ella, mi abuela sabe perfectamente cuáles son sus intenciones, ha salvado 1000 veces a nuestra familia de estafas y tiene mucha esta sensibilidad de saber qué es lo que ocurre o qué es lo que está sintiendo alguien más. Mi papá es regresionista que te manda a conectar con tus encarnaciones anteriores o también futuras, y nuestra mamá está muy conectada con los temas relacionados a la muerte. Todas las personas que están a punto de fallecer o también los seres que ya han fallecido, mi mamá se encarga de ayudarlos a ambos. Y todo esto es increíble, pero a mí lo que me pasaba es que yo me sentía como esta personaje principal en Encanto, que vive y está rodeada de una familia de brujos, pero ella sigue sin entender qué es lo que ella hace ahí. Yo sentía que yo no encajaba porque todos tenían dones menos yo. Hasta que llegó un punto en el que termino una de mis relaciones más tóxicas con uno de mis exnovios. Y como siempre que terminas algo tóxico, pues estás buscando reacomodar tus partes. Necesitas ayuda para volverte a acomodar. Y yo, entre todos los libros, cursos que busqué, también terminé en uno de los consultorios de estas brujas psicólogas con las que His aprendió cuando él estaba chico. Entonces ella me empezó a enseñar también a mí a conectar con mi energía. Y yo hasta cierto punto todavía seguía sin encontrarme, sin saber exactamente cómo era conectar con tu energía. Hasta que un día pasó algo increíble y fue que empecé a conectar con mi abuelo que había fallecido muchos años antes de que yo naciera. Mi abuelo en meditación vino a mostrarme mensajes, no nada más para mí, pero también mensajes para mi familia, para mi papá y para mi abuela, que yo no había forma que conociera. Sin embargo, hablaba de cosas muy puntuales que había pasado cuando él estaba vivo y que quería aclarar con mi papá y con mi abuela. En ese momento hubo algo en mí que empezó a despertar. Me di cuenta que yo no era el raro en la familia, sino que también era como ellos. Y por eso ahora lo que te comparto es que tú en este momento no es que no tengas dones energéticos, que no puedas percibir la energía o que no seas brujo, sino más bien es que no has pasado por algo que te despierte. Lo que ocurre cuando despiertas es que abres la puerta a un mundo energético, a entender que eso que estás sintiendo o estos temas energéticos que te llaman la atención tiene un porqué. Por eso hoy te vamos a contar cuáles son las 6 señales para que descubras si tú también eres brujo. Me encanta esta humildad de Yeshua que te está contando esta historia, pero de todos modos, él es el personaje principal de la película de Encanto. Eso es humildad, gente, y eso es Brujos sin Caldero. Hablando en serio, Yeshua y yo siempre nos hemos reído o lo tomamos como a broma, que de pronto las empresas te piden, cuando recién te gradúas y que estás buscando trabajo, te piden como 20 años de experiencia. Y obviamente todas las personas somos como, güey, ¿cómo me estás pidiendo 20 años de experiencia si me acabo de graduar? O sea, muy seguramente ni siquiera sé hacer aún lo que me vas a pedir tú hacer. ¿De dónde voy a sacar 20 años de experiencia? Contrátame y puedo empezar ahí a sumar años. Entonces nosotros, sin querer queriendo en estos temas, gracias a mis papás, a que no se cerraron,
a que nos permitieron abrirnos a este mundo, que nos abrieron las puertas, nosotros desde muy chiquitos empezamos a tener contacto con todos estos temas, abrirnos a la parte de la espiritualidad, abrirnos a la parte de la energía, a entrar en contacto con otros seres, con otras personas, con otras cosas. Algo también muy interesante que Yeshua no te lo está contando, pero para eso estoy yo, es que yo desde muy chiquito empiezo a ver seres y me dicen, porque yo no era consciente tal cual como que estaba viendo algo extraño, para mí era mi normalidad. Entonces en el momento en el que yo empiezo a ver seres, pues era como, qué cool, no sé qué, pues sí los puedo ver. Entonces de pronto me pongo a ver películas de miedo. Vi la película de Sexto Sentido, vi la película de El Aro. Con la película de Sexto Sentido me acuerdo perfecto yo sentir como el miedo que sentía el niño y como la ansiedad y la desesperación y que estaba bien asustado. Entonces yo empecé a decir como no, o sea, yo que puedo ver gente, no quiero eso para mí. Y cuando vi la película de El Aro fue como imposible. O sea, esto en mi vida no va. Entonces, ¿qué hice? De manera muy inconsciente y por estar tan chiquito, empecé como a cerrar mi tercer ojo. Que ojo, esto lo voy a aclarar después, pero esto no o sea, no es un switch de prender y apagar. No es como que cuando yo quiero se puede y cuando yo quiero no se puede y así de fácil. A final de cuentas es algo que siempre traes, pero bueno. Entonces yo de manera inconsciente empiezo a decir, yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero esto en mi vida. Yeshua, él creyendo que toda su vida no podía o no tenía ninguna de estas habilidades o de estos dones, se esmera a empezar a trabajar y de manera consciente hacer estas conexiones. Entonces llega un punto justo en donde empieza a hablar con mi abuelo, que mi abuelo tenía 40 años muerto, o sea, imposible que nosotros sepamos algo. Y empieza a recibir todos estos mensajes y empieza a pasar los mensajes y mi abuela y mi papá eran como de que claro, o sea, todo lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo. Entonces en ese momento yo fue como, ay cabrón, o sea, si siempre yo he sido el brujo de esta familia, pues en qué momento yo ya no estoy recibiendo mensajes y él los está recibiendo. ¿Qué está pasando? Entonces ahí yo solito también me vuelvo a dar la tarea de una u otra forma, volver a abrir o sobre todo volver a conectar con esta parte energética que traía desde chiquito. Esto fue como en mi adolescencia más o menos. Entonces llegó un punto ya más grande en el que Yeshua y yo platicando fue como en una de estas sobremesas famosas. Estábamos platicando y fue como, güey, es que en serio tenemos como toda la perspectiva. O sea, yo crecí con esto, o sea, yo desde muy chiquito lo empecé a ver, me dio miedo, entonces me cerré y tuve que volver a trabajar para poder volverme a abrir a toda esta experiencia. Tú, en cambio, desde chiquito creías que no lo tenías o que no lo podías y a través de conectarlo y de manera consciente buscarlo, te empezaste a dar cuenta que claro que podías conectar. Y ahorita estamos en un punto donde yo tengo una perspectiva, tú tienes una perspectiva, pero a final de cuentas todas las personas somos brujos, todos somos brujas. ¿Por qué no empezamos a platicar esto? Entonces a partir de ahí sale Brujo sin Caldero. Esta necesidad que teníamos él y yo de empezar a platicarle a las personas que no necesitas una varita mágica, no necesitas una escoba o un sombrero, no necesitas un caldero para poder hacer magia. Todo lo tienes dentro de ti. Es cuestión de que quieras conectar, que quieras empezar a darte cuenta y abrir los ojos y entonces empezar a explorar toda esta magia que existe allá afuera y sobre todo que está aquí adentro. Y a lo mejor puedes estar confundido o confundida o que no te llame la atención empezar a conectar con seres trascendidos. Y tranqui, porque ser brujo no nada más es conectar con seres trascendidos. Y quiero detenerme un poquito antes de platicarte de las 6 señales para reconocer si eres brujo y contarte qué es un brujo, porque seguramente lo primero que se te ocurre es que un brujo es alguien que hace brujería o un brujo es estas ideas que tenemos de Merlín o de Harry Potter. Incluso a veces confundimos y asociamos el ser brujo o el ser espiritual con un chamán que está en medio de la selva o con un monje que está internado y que no va a ver absolutamente nadie y que está bloqueando su energía sexual. Y a ver, vamos por partes y desmenuzando. Primero te tiene que quedar súper claro que como en todo, siempre hay luz y siempre hay sombra. En la energía también hay luz y hay sombra. Hay personas que se meten al lado de la sombra y cuando están haciendo algún trabajo energético para dañar a alguien más, entonces eso se considerará como brujería, pero la palabra brujo como tal no tiene ninguna connotación negativa. Lo que nosotros nos referimos cuando decimos que somos brujos es esta parte desde la luz. O sea, y te lo voy a empezar a desmenuzar un poco más. Para nosotros, un brujo es primero alguien que es consciente que no nada más existe lo que se alcanza a ver con los ojos, que nuestro cuerpo físico está limitado y no alcanza a percibir todo lo que existe. Ok, ya te va quedando muchísimo más claro que es un brujo, pero ahí solamente te estoy explicando el ser consciente, o sea, el desde la cabeza entender que la energía existe, pero no nos tenemos que detener ahí. Si yo sé que la energía existe, entonces también me puedo involucrar para empezarla a mover, porque tienes que entender, como ya te explicaron en tus clases de física cuando estabas en secundaria, que absolutamente todo está hecho de energía. Tanto lo que puedes ver
como también lo invisible o lo que no alcanzas a ver. Y esa energía todo el tiempo está en movimiento. Para que algo se materialice en tu vida, para que llegue a ti la computadora que te quieres comprar, la relación que quieres materializar, la casa que quieres, lo que hay que hacer es empezar a mover la energía y empezar a densificarla para que en realidad ocurra en tu vida. Lo que hace un brujo es, ya que entendiste que todo es energía, entonces yo, que soy energía, soy exactamente lo mismo que el dinero que quiero materializar. Por lo tanto, como no es algo diferente, como somos exactamente lo mismo, lo único que tengo que hacer es conectar con esa energía. Y ojo, porque todas las personas empiezan a hablar de atraer. La espiritualidad que se ha puesto mucho de moda, lo primero que se nos viene a la mente a lo mejor es, ok, la ley de atracción. Y hay mucha confusión también acerca de lo que es. Todo el tiempo estamos creyendo que tenemos que jalar hacia nosotros, que tenemos que atraer. Y la realidad es que no tenemos que atraer absolutamente nada, porque si entiendes que somos exactamente lo mismo, energía, lo único que tienes que hacer es conectar. Obviamente que si tú quieres una relación amorosa, evidentemente el amor tiene una energía muy alta. Entonces, para poder conectar, tienes que estar en la misma frecuencia. Y una energía de amor o una energía de éxito o de dinero tiene una energía elevada. Nunca vas a poder materializarlo a tu vida si no estás en el mismo canal. Un brujo entonces es este ser que tiene la capacidad de sintonizarse, de mover la energía para empezar a darle forma a su realidad como quiere. Aquí hay una parte muy interesante que me encanta decir en los cursos, que es que de pronto la gente externa puede decir que los brujos o los que están en contacto con todos estos temas hacemos trampa. Y sí, también yo digo que esto es como un cheat code porque te da cierta ventaja. Pero ¿qué tanta trampa puedes hacer por utilizar las herramientas que están ahí disponibles para ti? Es muy diferente que tú uses lo que está disponible para ti a que prefieras ir con los ojos vendados por la vida, tropezándote y estrellándote con cuanta pared te encuentres. La cosa es, ¿lo quieres utilizar o no? ¿Quieres empezar a hacer este brujo interno? ¿Quieres empezar a activar esta magia interna que hay en ti? Pues venga. Y aquí llega la gran pregunta importante. Entonces, ¿nazco brujo o me hago brujo? Y la respuesta es que naces brujo. Pero ojo, porque no es que una persona que no es como Gis, que desde los 5 años está percibiendo este mundo energético, entonces no es brujo. No. Cuando digo que naces brujo, me refiero que naces con este cuerpo que es exactamente el mismo, el tuyo, que el mío, que el de Gis, que el de toda nuestra familia de brujos. Todos somos brujos porque todos somos energía. Entonces, todos somos brujos porque tenemos la misma capacidad de conectar con esta energía. Y justo ahí es donde empiezan a aparecer estas señales. La cosa es que si yo no empiezo a identificar todo lo que está sucediendo, o bueno, no todo, pero lo que está sucediendo a mi alrededor, me puede dar miedo, me puede asustar, puedo decidir no verlo, entonces todo se me empieza a esfumar y yo agarro otro camino. Entonces aquí te vamos a dejar las 6 señales para que te des cuenta que tú también eres brujo o bruja. Vámonos con la señal número 1 que a mí me encanta y me fascina, que es leer personas o leer lugares. Pregunto yo, ¿no te ha pasado que entras a un lugar y sin tú ver nada en específico o sin que te digan nada en específico, tú empiezas a no sentirte cómodo o cómoda? Te das cuenta que no sabes por qué, pero tu cuerpo, tu energía te está pidiendo que te muevas de ahí. En cuanto tú abandonas este lugar, todo se siente mucho más relajado. Ahí automáticamente tu energía te está avisando que el lugar tiene una energía curiosa. Y no solo tiene que pasar con lugares, también puede pasar con personas. Puede ser que te presenten a una nueva persona para hacer negocios, como amistad, de pronto para una nueva pareja, y tú sin que, una vez más, necesariamente te diga algo en específico, pero te empiezas a dar cuenta de cosas curiosas. Puede que te esté echando mentiras, puede que simplemente no esté siendo totalmente honesto, puede que sus intenciones sean muy distintas a las que parecen o a las que te contaron. Entonces tu misma energía te está diciendo como, hey, ojo con esta persona. O sea, no quiere decir que es el diablo encarnado, no, pero hay algo ahí que está escondido. Entonces, ojito para que tú te des cuenta qué tanto te quieres meter y qué tan dispuesto estás a dejarte llevar por esta corriente. A mí esto, o sea, nadie me la va a platicar. Yo desde muy chiquito también, incluso hasta yo creo que crecí traumado por esto. Pero mi familia, mis hermanos y mis papás se reían muchísimo de mí y de mi poca habilidad para ser amigos. ¿Por qué? Porque yo conocía a alguien y rapidito decía como es que no me cayó bien. Entonces ellos se morían de risa de que, güey, eres un sangrón y eres un mamón y ni siquiera te diste la oportunidad. ¿Cómo puedes decidir en 5 minutos si te cae bien o no? De que te espérate, permítete conocerlo. Y yo de que pues es que la verdad no me cae bien. O sea, no necesito que me diga más mentiras. No necesito que haga algo distinto para yo darme cuenta que hay algo curioso en él. Esto me di cuenta mucho después. Obviamente durante toda mi infancia y adolescencia yo crecí traumado creyendo que era la persona más sangrona del mundo. Que a ver, obviamente tengo mis cosillas, tengo mis temas y no es como que todo mundo me cae bien y que yo soy un amor siempre. No.
Pero claro que también tengo esta habilidad para ser amigos y para caer bien y para que me caigan bien. Entonces me empecé a dar cuenta que no era que yo no sabía ser amigos, sino que claro que mi energía siempre me estuvo avisando algo. Entonces yo le decía a mi familia de que es que no está diciendo la verdad. No, tú que sabes, no le das la oportunidad. 5 años después, ¿qué pasa? Pleito con esta persona. ¿Por qué? Por mentiroso o mentirosa. Entonces yo empecé a voltear y a decirles como, ven, les dije. O sea, no estaba inventando, no era yo de sangrón, es que había algo raro. Y así me empezó a pasar y me di cuenta que justo era mi energía sintiendo tanto a lugares como personas. La señal número 2 son los sueños lúcidos. Ahora, cuando te vas a dormir, tu cuerpo físico se queda en la cama donde estás dormido, pero tus cuerpos más sutiles, que son tu cuerpo astral, tu cuerpo energético, se va de viaje por la multidimensión para recibir información, para recibir mensajes. Eso mismo es lo que hacemos los brujos en meditación. Entonces, por eso, los sueños lúcidos es una forma de practicar el salirte de tu cuerpo para recibir información y para recibir mensajes. ¿Qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es cuando te das cuenta dentro de tu sueño que estás dormido. Y ahorita yo, Yeshua, en este momento, si quiero desplazarme e ir a otro país, por ejemplo, si en este momento quiero ir a Francia, lo que tendría que hacer es poner mi cuerpo en un avión para volar y llegar a Francia lo más rápido posible. Pero en un sueño no tienes un cuerpo físico. Entonces el desplazarte ocurre simplemente con la intención de hacerlo. Por eso puedes ir a buscar información que requieras en este momento para tu proceso de evolución. Yo uso mucho los sueños para ir a conectar con mis guías, que son lo que en la religión católica se utiliza o se conoce como los ángeles, y son estos seres que siempre han estado contigo desde antes de nacer y te están apoyando a lo largo de toda tu encarnación. Entonces yo trabajo mucho con los sueños lúcidos y mis ángeles me ayudan mucho a resolver mis problemas, pero también ayudarme a confiar, que luego todas las personas siempre estamos desconfiando de las decisiones que estamos a punto de tomar, y me hacen sentirme sostenido. Entonces esto es algo de lo que más me gusta, de conectar con mi energía y con mi espiritualidad, y que probablemente si tú ya estás teniendo sueños lúcidos, entonces ya estás descubriendo también que el cuerpo físico no es lo único que existe. Entonces la segunda señal es empezar a tener sueños lúcidos y captar que el cuerpo físico no es lo único. La prueba número 3 de que tú también eres brujo o bruja. Voy a empezar por los ángeles, pero esta parte de sentir o incluso ver a tus ángeles. Hay muchísima gente, y me he dado cuenta gracias a Brujos Sin Caldero, que tiene muchísima conexión con sus propios ángeles y que los ven. O sea, hay quien les reza en las noches o constantemente en su ya les está hablando y sienten su presencia. Y hay quienes también incluso los ven. Los pueden ver en sus meditaciones, los pueden ver de pronto como un reflejo, los pueden ver pues ahí como medio parados. Hay muchas formas distintas de ver tus propios ángeles. Entonces en este momento en el que tú te das cuenta que empiezas a ver o empiezas a sentir la presencia de, es una señal muy bonita. Aquí en Brujos Sin Caldero siempre somos súper honestos y no te vamos a decir que todo es una maravilla y que todo arcoíris y miel sobre hojuelas y maripositas. Claro que también existen otro tipo de seres. Por ejemplo, el niño este que yo veía de chiquito era un niño. Yo siempre supe que no era físico, o sea, claro que me daba cuenta, solo no sabía que era raro que yo lo viera, pero me daba cuenta que no era un niño físico, pero yo lo veía perfecto. Veía sus rasgos, veía su pelo, veía su ropa, veía sus manos, sus pies. Yo lo podía ver perfecto. Eso es una opción. Otra opción que también puedes ver son de pronto sombras. Esto no es un switch. Tu tercer ojo no es un switch que prendes y apagas. Tu tercer ojo siempre está conectando y viendo cosas. Entonces, por más que tú digas no quiero, ¿qué pasa de pronto cuando estás descuidado o cuando como que volteas rápido la cabeza? Como que puedes ver una sombra. También me pasaba muchísimo cuando empecé a tomar alcohol. Entonces, cuando yo estaba un pelín borracho, o bueno, bastante borracho, que me permitía como expandir mi campo, entonces empezaba a ver sombras y empezaba a ver movimiento. Aquí quiero hacer un disclaimer súper importante, que es que me atrevo a decir que el 98% de las veces de las cosas que estamos viendo no son malas, simplemente son almas que quieren ayuda. Tanto el niño que yo veía, que lo veía súper bonito, como estas sombras que de pronto es más bien que nos dan miedo porque no conocemos o no sabemos qué está sucediendo ahí. Lo que está sucediendo, imagínate solo para que vaya quedando un pelín claro, como de pronto se pueden dar cuenta estas personas que tienen más facilidad para verlos o para sentirlos, entonces se acercan pero con una desesperación impresionante porque lo que quieren es ayuda. Justamente en Brujos Sin Caldero lo que empezamos a platicar, y esto es quien quiera, no es una obligación. Si tú no quieres ayudarlos, también es una opción válida y decir, deja de molestarme porque me estás dando miedo, yo quiero seguir mi camino que es distinto al que tú me estás pidiendo ahora. No necesariamente si empiezas a conectar con tu energía o con tu espiritualidad,
significa que vas a empezar a ver seres que no tienen un cuerpo físico. Lo único que queremos que te quede clarísimo es que estos seres existen, porque la energía no se destruye y sigue existiendo aunque estos seres ya no tengan un cuerpo físico. Un brujo, como es capaz de conectar con esta energía, pues también es capaz de conectar con estos seres. Pero otra vez, no porque conectes con tu energía significa que ya vas a empezar a ver cosas. La señal número 4 es que sientes un gran llamado a estos temas energéticos, espirituales, de astrología, de tarot, de cuarzos. Recuerda que esta no es la primera encarnación que has estado vivo. Has tenido miles de encarnaciones y por lo tanto hay mucho trabajo que ya hiciste y hay muchas semillas que ya están sembradas en ti y que en ocasiones te están tocando la puerta de que ya están listas para florecer. ¿Cómo te vas a dar cuenta si hay una semilla que te está tocando y que te está diciendo ya quiero salir, empieza a explorar este camino? Pues porque hay temas que te empiezan a llamar la atención. Siempre que algo te llama la atención, significa que hay algo para ti en ese camino. Ahorita en específico te estoy hablando de los temas espirituales, pero eso también funciona, por ejemplo, si te está llamando inscribirte a un taller de journaling, si te está llamando la atención empezar un nuevo negocio aunque no tenga absolutamente nada con tu experiencia. Siempre estas conexiones te están hablando de algo que tu alma quiere experimentar. Entonces, si te están llamando la atención estos temas que algunas personas consideran como locos, que ya saben que aquí es nuestro pan de cada día, muy probablemente hay algo dentro de ti que te está conectando con los dones que ya desarrollaste en otras encarnaciones. Justamente todo eso es lo que hacemos aquí en Brujos sin Caldero. Todo nuestro contenido y todos nuestros cursos están enfocados ya sea a que empieces a conectar con tu energía y aprender cómo moverla, que es todo lo que estamos hablando en este episodio. También a aprender a usar el tarot para que puedas empezar a recibir las respuestas de tu energía que a veces no confías aunque ya las estés sintiendo. Y también a conocer qué es lo que te está diciendo la astrología, porque la astrología va muchísimo más allá que tu horóscopo, sino que más bien te empieza a mostrar el propósito que elegiste encarnar. Todo lo que encuentres en Brujos sin Caldero será para aprender a usar tu energía, el tarot o la astrología. Los cursos son el espacio donde te podemos sostener y con todos estos temas energéticos siempre salen muchísimas preguntas y queremos ser para ti lo que nuestras maestras brujas fueron para nosotros y abrir todas estas puertas que a nosotros nos cambiaron por completo la vida. Nosotros que somos brujos de tiempo completo solamente existimos por personas como tú que quieren escuchar toda esta información y también que se registren a nuestros cursos, que además se llenan muy rápido. Siempre queremos darte una atención mucho más enfocada a ti, entonces nuestros cursos siempre tienen una capacidad de límite. Por eso tenemos listas de espera. Entonces, si tú también quieres formar parte de alguno de nuestros cursos, te vamos a dejar el link aquí abajo para que te puedas registrar si es que el curso ya está abierto o si hay una lista de espera para que dejes todos tus datos y tan pronto como lo lancemos, seas el primero en enterarte. La señal número 5 es que a veces manifiestas algo que pensaste mucho. Ojo, para bien o para mal. Aquí me voy a ir directo a los ejemplos que me parece que puede quedar más claro, pero yo tengo dos en específico y los dos son para mal. Una vez estaba peleando con un amigo, güey, que me estaba diciendo cosas y me hartó y le dije, ojalá pises popó de perro. No es broma, como a los 15 minutos que pisa popó de perro y yo estaba muerto de risa. Esa vez la verdad lo disfruté mucho, como que no le eché más cabeza. Me acuerdo perfecto otra vez en el que estábamos como, yo creo que era un rodeo, estaba más chico y había alguien que estaba montando, pero no era este caballo que está como vuelto loco reparando, no, ahí yo acá, ¿no? Sino era alguien que estaba en su caballo y ahí estaba hablando por el micrófono. Entonces yo volteé con mi mamá y le dije que mamá, ¿te imaginas que se caiga ese que está montado? Y me dijo como, Sam, claro que no. O sea, él no tiene por qué caerse, él no es el que está montando el otro caballo. No es broma. 2 minutos después, el caballo se pega un sacón y el jinete paca para el suelo. Entonces mi mamá volteó y me dijo algo así como, fuiste tú. Entonces pues yo chiquito fue como, ay cabrón, pues fui yo. Entonces me empecé a dar cuenta como la fuerza que de pronto podían tener mis pensamientos y mis palabras también. Aquí puede haber también una infinidad de ejemplos bonitos, que la bicicleta, que la pareja, que el trabajo. Entonces empezar a darte cuenta que claro que tus palabras, que tus acciones y que tus pensamientos tienen fuerza y que estás manifestando, seas consciente o no, o sea, lo hayas hecho intencional o no, estás empezando a manifestar cosas en la realidad. Y la señal número 6 es que tienes una intuición muy afilada. Te vas a dar cuenta que la energía tiene un vocabulario con el que se está comunicando contigo. Y no es en español como yo me estoy hablando contigo en este momento, sino más bien que lo hace a través de tu cuerpo. Entonces hay que empezar a armar el vocabulario de tu propio cuerpo y de tu propia energía. Por ejemplo, para mí, cuando sé que me tengo que mover de un lugar o cuando algo no va a salir con un resultado positivo para mí, empiezo a sentir
sentir o hombros que están muy pesados o que mi estómago está muy lleno. Yo ya sé que mi energía así se está comunicando conmigo. Entonces, ahora lo que hay que hacer para ti es que también puedas construir el vocabulario de tu energía y de tu intuición. Si ya estás teniendo esta habilidad de sentir las cosas antes de que ocurran, entonces ya pasó tu despertar y ya estás conectando con estos temas de energía. ¿Y qué crees? Eres brujo o bruja. Y ojo, porque con estas 6 señales no es que te esté pasando algo raro, sino más bien que te está ocurriendo algo que nadie te enseñó a entender, que nadie te enseñó que era posible. Y seguramente si estás en este episodio y llegaste hasta acá, te está ocurriendo algo de todo esto. Y lo más importante es que no nada más te quedes sintiendo, sino más bien que tomes una decisión, que aprendas a usar tu energía y el potencial que tienes. Y entiendo perfectamente cuáles son las cosas que te pueden llegar a impedir. Y creo que también nosotros pasamos por ahí. Algo de lo que a mí me frenó bastante, porque como te decía, sí crecimos en esta familia de brujos, pero crecimos en este entorno católico donde todo el mundo nos hacía creer que estábamos locos. Entonces, algo que te puede estar metiendo también el pie a ti es que no te compartes con las personas que quieres, y más que no compartirte, te estás escondiendo. Nosotros siempre nos reímos y decimos que hay algunas personas que se encuentran en el closet de brujos, en el closet brujístico. Es bien importante que si tu alma está queriendo descubrir una parte de ti, le des acceso y salgas de este closet. Sí, probablemente habrá personas que piensan que estás loco, pero ¿qué crees? Gis y yo y toda nuestra familia está muchísimo más loco que tú. Este espacio, Brujos sin Caldero y Activando mi Magia, que es nuestro podcast, es el espacio en el que puedes ser tú, hacer tus preguntas en los comentarios, buscar la información que te va a resolver tus dudas, pero más que nada que encuentres las respuestas para volver a conectar con tu energía y con tu brujeidad. Conectar con toda esta parte de la energía, yo lo voy a resumir en 3 cosas súper importantes y que a lo largo de mi vida han sido fundamentales. La primera es tomar mejores decisiones. ¿Esto por qué? Porque te permite sentir qué es lo que verdaderamente tu corazón quiere, dónde se va a sentir expandido. No es el hacer por hacer, no es el hacer lo que el otro está esperando, lo que el otro me está diciendo que haga, sino mi corazón qué me está pidiendo. Mi corazón sabe qué es lo que quiero y sabe qué es lo que viene a transformar mi alma. Entonces, en el momento en el que yo me permito sentir real, empiezo a tomar decisiones que están mucho más alineadas en mi vida. Esto, como lo puedes ver, dejas de sentir que eres el guerrero favorito de Dios. Dejas de sentir que todo es un maltrato y que todo es horrible. Al contrario, empiezas a sentir cómo todo se vuelve fácil y sencillo. Segundo punto, materializar. ¿Materializar por qué? Porque dejas de estar preocupado tanto por lo que sucedió ya, pasado, como por lo que va a suceder, futuro. Y esto, la espiritualidad, la energía, te ayuda a posicionarte en el presente y darte cuenta cuáles son las oportunidades que tienes en este momento. Si yo quiero llegar a un punto B, la pregunta tiene que ser, ¿qué tengo que hacer ahorita en punto A para empezar a construir esa escalera y ese camino que me va a llevar a donde yo quiero? Entonces, quiero materializar acá, está excelente. ¿Qué tengo que hacer aquí en el momento en el que estoy ahorita? Y el tercer punto, y más importante, es entender procesos. Esto a mí de chiquito no tienes idea cómo me causaba conflicto. O sea, la cantidad de preguntas existenciales que yo tenía era, yo creo que bárbara y demasiado para esta bella cabecita. Pero entonces el empezar a entender como los diferentes porqués que en mi vida cotidiana no había logrado llegar, que me permitían profundizar más y que me permitían entender qué estaba sucediendo con mi vida, qué estaba sucediendo conmigo, cuál era mi verdadera misión, cuál era el propósito que tenía en esta vida, qué estoy buscando en esta encarnación, por qué estoy aquí, qué está sucediendo en mí y en mis alrededores. Entonces todo esto empieza a hacer clic y yo empiezo a entender los procesos que estoy viviendo. Un poquito en español, empiezo a disfrutar mi vida. Entonces la invitación de este video es que si ya te diste cuenta que tú cumples con estas 6 señales de que también eres brujo o bruja, ¿qué estás esperando? Son herramientas que están ahí para ti, para facilitar tu vida, para que empieces a disfrutar. Es momento de que decidas por ti mismo, por ti misma, y te unas a este camino. Puede ser a través de nosotros y nosotros bienvenidos. Pero si no lo quieres hacer aquí, no pasa nada, hazlo simplemente. Empieza a conectar contigo. Brujos sin Caldero nació para enseñarte lo que nuestra familia y nuestras maestras brujas nos han enseñado. Vas a aprender a trabajar tu energía para dejar de sentir que todo pasa sin que tú tengas control. Vas a activar tu intuición para confiar en lo que ya estás sintiendo y lo que ya sabes. Vas a aprender a usar el tarot para aprender los mensajes de la energía. Y vas a aprender astrología para entender dónde estás y hacia dónde te tienes que dirigir. Y todo eso se resume a aprender y volver a conectar contigo. Si quieres seguir con nosotros, entonces ve este video donde te enseñamos cómo empezar a manifestar. No te lo pierdas, escúchalo ya. Bye.